un estándar de Dios para llegar al cielo. Y esto, hermanos, a algunos de nosotros siempre nos hemos visto o hemos hecho esta pregunta o tal vez no las han hecho. ¿Qué se necesita para llegar al cielo? ¿Cuál es el requisito, hermano? ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Cuál es la medida, el estándar? Y buscando esto, el llegar al cielo, se han generado muchas religiones. Porque la religión es el afán del hombre de llegar a Dios. Pero hay una sola forma para llegar al cielo y es la relación de Dios. Por eso Él se hizo como uno de nosotros para tener una relación. Y por medio de esa relación cumplir el estándar que Dios demanda para poder llegar al cielo. Pero siempre esta pregunta ha sido así: ¿cuál es el parámetro o la medida, el requisito para poder llegar al cielo? ¿Cuántos han oído esta pregunta o se han hecho esta pregunta? ¿Cuál es el estándar? ¿Qué medida tengo que dar? Y algunos hermanos, por temor o por deseo de querer llegar a eso, hacen diferentes cosas, pensando que pueden calificar o pueden llenar ese estándar. Hoy lo vamos a aclarar para que nosotros podamos tener seguridad, confianza y saber cuál es el estándar que Dios requiere. La respuesta a esta pregunta de cuál es el estándar, y cuando digo estándar es como una medida para poder llegar al cielo. Esta es la medida requerida para poder llegar al cielo. Hice este silencio, pero no se decepcione. Porque la palabra eso nos revela, hermano. Hebreos 12:14 dice así: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para poder llegar a eso necesitamos tener o ser perfecto. Y yo sé que algunos ya me están haciendo. Ya no la hice. Igual yo no. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17 es el propósito para el cual se dejó la escritura. Dice el 17: a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice en su Biblia? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, este es el requisito, esta es la medida. Para poder llegar. Entonces la pregunta que surge: ¿habrá alguien en el cielo entonces, hermano? Yo le quiero asegurar que sí. Hay personas en el cielo. Y estas personas, me puede preguntar usted, que están en el cielo, ¿fueron perfectas? No. Ninguna de las que están en el cielo fue perfecta. Entonces, ¿cómo podemos explicar si el parámetro, el estándar de Dios, la medida para poder llegar al cielo es la perfección? Y si hay personas en el cielo, pero nadie de los que están allá es perfecto, ¿cómo puede ser posible esto? Por eso, si nadie es perfecto, la única manera de poder llegar al cielo es descanse como yo. Ahora, por gracia,
Sí, hermano, por gracia. Déjeme explicarle. El significado de gracia es el favor, el don gratuito que Dios concede a los hombres. Es un favor inmerecido, algo que se da libremente y que nosotros no podemos ganarlo con nada. A eso se le llama gracia. Ahora, ¿cómo esto trabaja para que nosotros podamos alcanzar la perfección por medio de la gracia? Sencillo, porque la palabra, como dijimos, es la que nos instruye, la que nos enseña para poder saber cómo podemos llegar a esa perfección. De hecho, Jesús sabía que ninguno de nosotros, hermano, es perfecto, ni es bueno. A Jesús se le acercaron mientras caminaba él aquí en la tierra y le decía, maestro bueno. Y esta es la respuesta de Jesús. Marcos 10:18 dice, Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno solo, Dios. Mateo 19:17, cuando hemos leído la historia del joven rico, lo mismo, él se acercó y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar el cielo? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno solo, Dios. Mas si quieres entrar a la vida eterna, guarda mis mandamientos. Así es que podemos llegar a la conclusión, hermano, que todos somos malos, no habemos bueno, y por lo tanto, tampoco somos perfectos. No hay perfección. Todos estamos cortos a alcanzar ese estándar de Dios para poder entrar al cielo. No alcanzamos a dar la medida porque somos malos, hermano. Todos estamos cortos a ese estándar de Dios y todos merecemos justamente el castigo que hay por nuestra condición, ya sea un castigo temporal o eterno. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él decidió, hermano, desde el principio, desde la eternidad pasada, el podernos salvar de esa condición de pecado. Nosotros hemos leído la Biblia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No había forma, pero Dios en esa misericordia hizo todo lo necesario para que esa condición pudiera cambiar en nosotros. Pero Él no podía simplemente decir, eres salvo, y olvidarse del castigo que había por el pecado que hay en nosotros. Por lo tanto, Él no podía pretender que no existe esa condenación para nosotros, esa condenación de pecado, porque entonces Él sería injusto, pero Él es justo. Así es que Él planea desde el principio y envía a su Hijo al mundo a hacerse como uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, nosotros por el pecado no damos la medida para cumplir el estándar de Dios. Entonces, porque hay una condenación de pecado, viene Jesucristo a poder llevar todo lo que nosotros no merecíamos, y Él se encarnó y se hizo semejante a nosotros en nuestra naturaleza, y en esa naturaleza, hermano, los podía representar a todos. Y aquella condenación que había para mí y que había para ti, y ese castigo eterno, fue puesto en Jesucristo.
Toda la carga del pecado sin merecerlo, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Ahora nosotros celebramos la Santa Cena reconociendo ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para podernos otorgar, hermano, esa liberación de esa carga. Nosotros hemos oído las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Una de ellas dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué le exclama eso? Porque el que no conocía pecado, el pecado tuyo y el pecado mío, fue puesto sobre Él para pagar la condenación que yo me merecía. Sin Él merecernos, Él la llevó allí para hacer justicia de nuestra condenación. Y Él llevó esa carga. Y al llevar esa carga allí, hermano, Él no solamente nos libró del pecado, que ya era un regalo, sino que también Él puso en nuestra cuenta aquello que Él es y ha hecho como hijo de Dios, porque nos hizo familia de Dios. Y ahora, por ese sacrificio, ahora Él pone en nuestra cuenta lo que era de Él. En otras palabras, le explico más sencillo. Si usted tiene una deuda muy grande y no la puede pagar, de repente viene alguien y le salda la cuenta, la deuda, se la paga. Y no solamente se la paga, sino que trae de su dinero y la deposita en su cuenta. Y ahora usted tiene fondo para poder manejar todo lo que tiene aquel que le depositó, porque lo puso todo. La plenitud de Cristo ahora puede estar en nosotros por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. No solamente saldó mi cuenta, sino que puso de lo que Él tiene para que yo ahora pudiera tener vida eterna. Y a veces nosotros no entendemos, hermano, pero esto es todo el evangelio. Eso es todo el evangelio. Cuando Él pone de su obra, de su justicia, de su eterna vida, de la plenitud que tiene el Hijo de Dios. No sé si usted ha leído que nosotros, dice, ahora somos coherederos con Cristo. Y no porque tú y yo lo merezcamos, si teníamos una deuda, hermano, que no la podíamos pagar con nada más. Él la paga, y no solo la paga, sino que nos deposita. Ya quisiéramos nosotros tener algo aquí en la tierra, sí, ¿verdad? Pero lo que Cristo hizo es para la vida eterna, hermano. Imagínense, si deseamos algo aquí, porque es efímero, aquí nos vamos a acabar, nos vamos a morir. Pero Cristo hizo algo para una eternidad. No hay deuda que pagar, y sobre todo hay una herencia que recibir, la vida eterna. Cuando contemplamos esto y conocemos esto, de eso es lo que predicamos, de eso es lo que anunciamos. Ahora, ¿cómo yo puedo ser beneficiado de esta gracia? 2 cosas: el creer en Él y arrepentirme. Cuando tú haces eso, tu deuda se paga y tu cuenta se acredita. Tienes saldo, donde todas las promesas de Dios van para tu cuenta. Mire, si hay alguien a su lado ahí que no le está interesando la cosa, tóquelo y dígale: escucha lo que están hablando. Porque eso es todo nuestro caminar, hermano. Es todo el evangelio. Dios demanda una perfección. No la puedo alcanzar. Alguien lo hizo por mí y me dio gracia. Por gracia. Y yo voy a leerle lo que dice Juan, hermano, que Él, perdonando toda nuestra maldad, nos hace perfectos en Cristo. Y entonces es que alcanzamos el estándar de Dios. Por eso que somos salvos. Dios no quita su vara, Dios no quita su estándar. Sigue siendo la misma perfección.
Él demanda eso. ¿Cómo puedo llegar? Tú y yo llegar allá. Por medio de la gracia manifestada en Cristo, ¿no? Por eso es que le alabamos, por eso le bendecimos. Cuando yo contemplo eso, digo, es que es merecedor, hermano, de toda gloria, de toda alabanza. Porque nada puedo hacer para poder alcanzar, más Él me da la medida para poder llegar al cielo. Dice el Evangelio de Juan capítulo 12, 1, 12, voy a leer el 12 y luego el 16 y el 17. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí están los dos requisitos. A todos los que... Vaya ahí conmigo, hermano, y subrayelo, le digo, anótelo, porque así como usted va a evangelizar, si usted se aprende lo que le estoy diciendo yo, usted no tiene por qué preocuparse cómo poder transmitir las buenas nuevas. Y si usted no lo conoce, yo le estoy diciendo ahora y le estoy predicando las buenas nuevas. ¿Qué es lo que significa ser hijo de Dios alcanzando el estándar? Juan 1:12 dice, mas a todos los que les recibieron. Hay otro. A los que creen en su nombre. Es decir, yo tengo que recibirlo, también tengo que creer. Le dio potestad. Esta palabra quiere decir derecho. No porque me lo merezca, no porque me lo he ganado, sino por gracia. Yo tengo que hacer nomás recibirlo y creerlo. Por eso es que llamamos a las personas a hacer una oración de fe cuando ha activado estas dos cosas en su vida: creer y recibirle. Entonces es hijo de Dios. Y aunque la gente a veces dice, no, que todos somos hijos de Dios, sí, por creación. Pero formar parte de la familia de Dios, tú tienes que recibirle, aceptarle, creer, para que Él te dé el derecho de ser hijo de Dios. Y por esa gracia, hermano, tú puedes ser heredero, alcanzar el estándar para llegar al cielo. Algunos dicen, hermano, ¿por qué estás seguro que vas a ir al cielo? Porque uno dice, bueno, yo soy salvo, hermano. ¿Y usted? Algunos dicen, no, pero no te han pasado, no te han pesado, no saben cuántas obras buenas y malas has hecho. Cuando lleguemos allá nos vamos a dar cuenta, es que no vamos a darle el estándar así. Yo soy salvo por la gracia de Jesucristo, porque eso me hace perfecto y califico para poder entrar al cielo. Mire, el 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, voy a leer el 16 del mismo capítulo 1 de Juan, dice, porque la plenitud, porque de su plenitud, hablando de Jesucristo, tomamos todos, o sea, de lo completo de Cristo. Póngame atención en esto, para que no lo minimicemos lo que Dios nos ha dado, más allá de saldar nuestra cuenta. Aquí en el 16 habla de lo que Él ha puesto en nuestra cuenta espiritual. Dice el 16, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Hemos leído esto muchas veces, pero ¿qué es esto? Gracia sobre gracia. Que primero recibimos la deuda del pecado, gracia, porque no lo merecíamos, mas por gracia recibimos perdón. Y la plenitud de Cristo, lo que Él puso en nuestra cuenta, gracia. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo, hermano. Por eso es que, vuelvo y repito, el 16 dice, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Es decir, no solamente borró, saldó nuestra cuenta, sino que depositó en nuestra cuenta la plenitud de Cristo. Por eso tú y yo ahora podemos tener la mente de Cristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y con gracia nos ha dado. ¿Por qué nosotros decimos que somos salvos? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque eso me hace dar el estándar para poder llegar al cielo. Dice el 17, pues la ley
por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso el evangelio, hermanos, se centra en Cristo, el mismo Dios. Por eso es que predicamos a Jesucristo. La única manera que podemos llegar al cielo es dando el estándar, y para poder dar ese estándar necesito la gracia de Dios. Y esa gracia la puedo obtener cuando le creo y le recibo. Él borra mi cuenta, el castigo que había por el pecado, y me deposita la vida eterna y todas las promesas que Él tiene para nosotros. ¿Repetimos las buenas nuevas o ya está clara? Ese es todo lo que predicamos. Es todo el evangelio. Ahora lleva toda una vida para nosotros poder vivir una vida sometida. Porque debemos entender esto, lo que la palabra de Dios dice. Porque la gracia, o por la gracia, ahora nosotros alcanzamos el estándar que Dios demanda de perfección. Yo sé que los asusté al principio, pero ahora podemos tener descanso en Cristo. Él dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados. Yo, ¿sabe por qué dice? Es que nuestra carga, hermano, el peso del pecado que nos asedia, mientras tú no llegues a Cristo, te va a andar allí con todos los efectos que tiene el pecado. No te vas a sentir tranquilo en ningún momento, aunque tú estés en un lugar que hay gente que anda en el mundo, tiene todo, tiene poder, tiene dinero, tiene fama y no está tranquila. Porque el pecado, la culpa del pecado en el ser humano lo asedia de tal manera que no siente una paz. Pero cuando venimos a Cristo, nos damos cuenta, le creemos, le recibimos, y me doy cuenta que me da algo gratuito, sin merecerlo, y sin que yo lo pueda obtener, y veo que la cuenta mía ha sido saldada y me pone de su gracia. Entonces es que nos deleitamos en la presencia del Señor. Y es por la gracia que nosotros alcanzamos este estándar para poder llegar al cielo. Ahora sí vamos a entender este pasaje. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces. Muchas veces hemos leído esta porción de la Escritura, pero lo que hemos visto, lo que hemos, en estos pocos minutos que hemos hablado, mire, la hora va a comprender y va a saber por qué el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Éfeso y le hace esta declaración. Verso 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado. Acuérdese que Jesucristo vino y no anduvo preguntando: oye, ¿me vas a aceptar? Oye, ¿me vas a recibir? Él vino y fue a pagar el precio. Y toda la carga de todo el pecado de la humanidad ya fue puesta sobre él. Él la llevó en la cruz del Calvario. Por eso es que dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Todo aquel hermano que ha cometido pecado en Cristo ya tiene vida, pero tiene que recibirla y aceptarla. Por eso que dice: por gracia soy salvo, y está ahí entre paréntesis, dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso cuando alguien te pregunta y dice: tú eres salvo, si tú has recibido a Jesucristo verdaderamente en tu corazón y le has creído, entonces tú debe haber una conversión en tu vida. Esa conversión es que da un giro en tu vida y ahora vives de acuerdo a los estatutos de aquel que te dio vida por gracia, para poder cumplir los estándares. Lo que tiene que hacer, al joven rico le dijo: ve y haz todos los mandamientos y tendrás la vida eterna. Dice el 7: para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo
Jesús. Verso 8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y es donde nosotros tenemos que activar. El creer es eso, hermano. Creer, fe, lo que Cristo, el regalo que Dios dio. Le creo y recibo salvación. Dice el 8, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué dijimos que era la gracia? Regalo de Dios. Es lo mismo, la palabra don quiere decir regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ese es todo el evangelio. ¿Repito el mensaje o nos quedamos aquí? Ese es todo, hermano. ¿Quieres ir al cielo? Tú debes ser perfecto. La noticia es que no podemos ser perfectos por nosotros mismos, porque no alcanzamos a dar la medida. ¿Cómo lo puedo hacer? Recibir el regalo de Dios, la gracia que Él me ha otorgado, que Él borró mi cuenta negativa, lo que había de pecado, la condenación eterna, y no solo la borró, porque Él podía haber, pues lo borro, pero además nos dio bendición, hermano, puso algo en nuestra cuenta, por gracia, y por eso podemos disfrutar de todas las promesas de Dios. Por su gracia, Él nos hace perfectos por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él alcanzó ese estándar que se demandaba para poder entrar al cielo en Cristo. Cuando Dios nos mira clamando por salvación y nos refugiamos en Cristo, Él mira el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, el sacrificio de su Hijo. Y allí es donde Él los mira a nosotros perfectos y nos hace aceptos, nos acepta por medio de Jesucristo. Es decir, yo pagué lo requerido, el castigo Él lo llevó, y ahora he puesto en su cuenta algo para que Él pueda entrar en el reino de los cielos. Y es así como nosotros podemos alcanzar el estándar de perfección demandada para poder entrar al cielo. Y entendiendo, hermano, todo esto, podemos entender que a veces el hombre, y cuando hablo hombre me refiero a toda la humanidad, lucha por sus propias fuerzas llegar al cielo. Y a veces se esfuerza tanto sin poder llegar a cumplir el objetivo que tiene de poder llegar al cielo. Y algo tan sencillo que está en las manos de todos, el poderle aceptar y creerle. A veces ese confrontamiento la gente no lo quiere tener y procura mejor buscar otros medios. Por eso nosotros miramos tanta gente haciendo cosas, hermano, queriendo alcanzar ese estándar. Sobre todo las prácticas religiosas que hay, que piensa que tú vas a agradar a Dios o alcanzar eso por medio de lo que hace. A veces da tristeza cuando la persona busca alcanzar ese estándar, porque en su razonamiento cree que puede llegar a alcanzar ese estándar. Y así es como nosotros nos damos cuenta de gente que hace tantas cosas prácticas, sobre todo en gente religiosa, donde prometen a Dios: Señor, voy a caminar de rodillas a mediodía en un camino lleno de piedras, flagelándose sus rodillas para llegar a un determinado lugar. Pero cuando llegas allá, entonces piensa que Dios le va a acreditar. Pero es que eso no lo podemos lograr, hermano, por obras. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque Dios sería injusto, hermano.
porque no todos podríamos pagar el precio. Y es más, no hay nada que el hombre pueda hacer para poder saldar esa cuenta. Por eso es que Él tuvo que hacerlo por gracia. Y esa gracia es la que nosotros debemos recibir y vivir agradecidos, sometidos a Él por ese beneficio recibido. Por eso el versículo que nosotros siempre predicamos, anunciamos, declaramos, es el que Jesús dijo con toda autoridad. Capítulo 14, verso 6 del Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ahora entiende por qué lo decía Jesucristo? Si usted le toma en cuenta todo lo que hemos hablado, lee este versículo, ya no hay para qué andar buscando en otra fuente, hermano. No hay por qué andar buscando. Y usted puede inventar muchas cosas. Hay gente que se inventa argumentos y dice, no, pues el santo porque Él vivió aquí en la tierra, porque Él conoce nuestros dolores, y Él me va a entender, así es que le voy a clamar a Él para que Él me responda. Oye, si Jesucristo se hizo como uno de nosotros, hermanos, para entenderlo, dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecar. Para entenderlo, no hay nada que Cristo no conozca de ti. Él sabe por dónde estás pasando, Él sabe el pecado que tienes, Él sabe la dimensión en lo que estamos hundidos. Pero de allí, cuando tú clamas a Él, Él viene y te toma, te perdona tu pecado, te pone el sello del Espíritu Santo que dice, este está apartado para Dios, y te da una nueva vida en Cristo Jesús. Por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de Jesucristo. Todo el Evangelio, hermano. Todo, ahí está todo. Voy a repetir de nuevo el versículo de que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque Él fue el que llevó todo. El castigo que me merecía, sacó de su cuenta y la puso en mi cuenta, y ahora puedo decir que por la gracia de Cristo soy salvo. Por la gracia de Cristo tengo vida eterna. Y Él dice, no se turbe vuestros corazones. Creed en Dios, creed también en mí. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, también vosotros estéis. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario, y por eso hay una morada esperándome allá. Porque Él pagó el precio, y por medio de Jesucristo yo tengo un lugar allá donde no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, donde todo será, hermano, paz y armonía en la presencia de Dios. ¿Quieres ir al cielo, hermano? Tienes que recibir a Cristo como Señor. No lo has hecho, no esperes más. Si estás en una iglesia, estás buscando de Dios, corre a Jesucristo, acéptale como Señor y Salvador, y entonces Él borrará la cuenta negativa que tiene de todos tus problemas, de todas tus barreras que te evitan entrar a la presencia de Dios, y Él pone en tu cuenta gracia, sabiduría, poder, Espíritu Santo, conocimiento, vida eterna y todos los atributos de Dios para nosotros, y entonces disfrutaremos. Por eso es que Él dice, el diablo vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida, y vida en abundancia. Esa vida en abundancia llega cuando tu cuenta ha sido llenada con la presencia de Dios, cuando Él ha puesto en tu cuenta personal lo que Él tiene, hermano. Y en Cristo hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo el fruto del Espíritu Santo estará en nuestra vida, porque no por lo que yo hago, sino por lo que Él ha puesto en la cuenta mía. Y esa cuenta es la que me hace gritar y decir, Cristo salva, Cristo sana, y Él viene pronto. ¿Quieres ir allá al cielo? Ocúpate de recibir la gracia de Dios, y entonces
entonces estarás seguro que tú estás listo y preparado. Si Dios te llama a su presencia, estarás allá y dirás: presente, presente, por la gracia de Cristo, ahora puedo tener vida eterna. Mira, hermano, el evangelio es tan sencillo, pero los hombres lo hemos complicado. ¿Cuántas cosas se hacen ahora en las congregaciones para poder llamar a la gente? Algunos entreteniéndolo, a uno dando show para que la gente pueda llegar, pero no lo confrontan con el pecado. Dice que no somos ni uno hay bueno, hermano. Todos estamos condenados por la mancha del pecado, pero alguien por gracia lo borró al morir en la cruz del Calvario, y esa gracia depositada sobre nosotros es que nos hace libres. Por eso es que dice: si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos libres hay acá, hermano? Póngase de pie.